Estamos con la doctora Rosa Bartra, docente universitaria, abogada, ex congresista. Después de un buen periodo de tiempo, la tenemos nuevamente para conversar sobre la actualidad. Y seguramente la primera pregunta con Miguel Ángel va a ser el tema de Abimael Guzmán. Bienvenida, doctora Bartra, bienvenida, como siempre, a Ánfora 2021. Gracias, Néstor. Gracias, Miguel Ángel. Un gusto poder estar con ustedes hoy, que sin duda va a ser desde ya una fecha histórica para nuestro país. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la lectura que tiene como abogada, como mujer política, ex congresista de este hecho y las lecciones que debe quedar, sobre todo para las generaciones de jóvenes de nuestro país que no han sufrido lo que nosotros en su momento sufrimos, esta insanía del terrorismo? Bueno, para quienes hemos vivido el terrorismo en carne propia, para quienes el terrorismo no es una palabra ajena, no es parte de lo que el Perú vivió en su momento, sino que hemos formado parte de esa historia, que hemos vivido el terror en carne propia. Creo que es una fecha que tiene una particular y especial connotación, porque debe cerrar un capítulo doloroso en la vida de miles de peruanos. Una vida que sin duda fue terrible durante todo el tiempo en el que el cabecilla de esta organización criminal, de esta organización terrorista, sembró eso, terror en nuestra patria, que costó la vida de miles de peruanos. Y creo que es un momento también, justo un día antes de los 29 años de la captura de este escenario terrorista, es una fecha muy, muy simbólica y muy especial para empezar a fomentar la memoria histórica, porque qué duda cabe que las nuevas generaciones, las que se beneficiaron de la paz que ocurrió como consecuencia de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, alias Camarada Gonzalo, trajo consigo esa paz que ha impedido que estas generaciones, las últimas, las nuevas, puedan saber qué significó la masacre por Sendero Luminoso de nuestro país. Y creo que no hay nada que deba dejar de escribirse y que la historia debe poner en su lugar a todos, también a los criminales. Y creo que Abimael Guzmán Reynoso todavía no tiene el lugar en la memoria histórica que necesariamente debemos tener para que no se repita, para que nunca más volvamos a vivir en nuestra patria una masacre como la que este criminal generó en nuestra patria. Hay un compromiso acá y creo que esto nos debe mover a todos, que no solamente no se debe repetir porque nunca más se debe permitir a un criminal como Abimael Guzmán Reynoso o sus seguidores, sino porque también jamás se debe permitir que se genere caldo de cultivo, que se generen condiciones para que seres siniestros como este puedan tener espacio y puedan mover la indignación y el justo reclamo por justicia social hacia la derecha. Muy bien, excelente coincidimos totalmente que son tiempos de reflexión, pero además de educación para las generaciones de jóvenes. Miguel Ángel, para que intervenga en la conversación. Miguel Ángel. Cuando el terrorismo, sí, ¿me escucha? Hola. Adelante. Ya. Cuando el terrorismo estaba en pleno apogeo, Rosa María Bartra era apenas una niña en Huamachuco. ¿Tiene algún testimonio de afectación de la familia, de los familiares? Porque además hubo también de parte de Sendero Luminoso un ensañamiento contra las alturas de la libertad y además hasta atentaron con profesores, contra pastores evangélicos, contra campesinos.
¿Algún testimonio personal suyo, de la familia, doctora Bartra? Sí, Miguel Ángel. Justamente por eso, cuando hice mi intervención hace unos minutos, yo decía que hemos vivido algunos en carne propia la demencia terrorista. Y sí, claro, yo he vivido en Huamachuco, soy de Huamachuco, considerada zona roja durante el apogeo de la demencia terrorista. Y ahí todos los días moría alguien en manos de estos sanguinarios. Todos los días tú te enterabas de alguien más que acababa de ser asesinado. Autoridades civiles, políticas, militares, caían día tras día. Y sí, por supuesto, también yo vengo de una familia que por generaciones ha hecho un trabajo buscando reivindicaciones sociales, buscando justicia social. Y mi padre, un activista sindical, un activista, un luchador social, también se vio afectado por las muertes terroristas. De hecho, el hogar en el cual hemos crecido, mis hermanas y yo, éramos 6 niñas, se vio brutalmente atacado con la intención de matar a niños ahí, con la intención de aleccionar a quienes se atrevían a hacer política por el camino de la democracia, política por el camino en el cual se busca la unidad para poder cambiar en positivo la vida de todos los peruanos. Y contra ellos enseñaban también. Y por supuesto que lo hicieron, dinamitaron mi casa. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. La forma en la cual con armas de largo alcance disparaban a matar, y la forma en la cual destruían todo. Mi casa fue atacada con varias bombas artesanales, las bombas Molotov, no sé si fueron 5 o 6 bombas las que tiraron, finalmente volaron en pedazos de mi casa. La persona que nos acompañaba, que nos cuidaba, pasó 2 años hospitalizada producto de ese ataque. Por poco y pierde la vida. Y todos los demás, niños, todos, salvamos de milagro. Salvamos porque seguramente Dios tenía un propósito con nuestras vidas, porque salvarnos en esa oportunidad fue un hecho casi milagroso. Así que con ese recuerdo que tengo yo de lo que fue el terrorismo, es que se redoble el compromiso de que esto nunca más se repita, que ningún peruano más pase por los episodios de terror que vivimos muchísimos peruanos entre finales de los 70, inicios de los 80 y principios de los 90 en nuestro país. A propósito de Abimael Guzmán, en las redes sociales, algunos conocidos dirigentes, incluyendo a Vladimir Cerrón, señalan, por ejemplo, que dice que hay que combatir primero todas las condiciones económicas y sociales que dieron lugar a la violencia terrorista. Hay que darle, digamos, la certeza de que así es en el Perú, que, por ejemplo, por la situación estructural de pobreza, de falta de empleo, se debe permitir que aparezcan hordas asesinas como la que lideró Abimael Guzmán. No existe ninguna justificación para los actos terroristas. Ninguna. Nosotros tenemos una democracia joven, una democracia que todavía se muestra débil, una democracia que necesita fortalecerse, una democracia que, por ejemplo, ha permitido que seres siniestros que también han cobrado la vida de miles de peruanos como Martín Vizcarra estén en el poder. Y no hay nada, absolutamente nada, que justifique la violencia terrorista. Ningún tipo de violencia. Pero con mayor razón la violencia terrorista, esa que a través del miedo, a través de la generación de terror, se hacen del poder. De ninguna manera, ni siquiera una situación estructural y límite puede permitirse en una nación
que se incube y que crezca y que se justifique en la pobreza o en los problemas estructurales la instauración del terror. De ninguna manera. Yo no comparto y discrepo con cualquiera que encuentre en la pobreza una justificación para la instauración del terror. De ninguna manera. Empezaríamos a justificar absolutamente cualquier acto bárbaro. Y creo que en el siglo XXI el terrorismo no tiene justificación de ninguna manera. Debemos acabar con las desigualdades, sí. Debemos trabajar para que todos los peruanos tengan oportunidades dignas. Debemos trabajar para que no existan ni en el Perú ni en el mundo personas que por la miseria, por la pobreza, carezcan de atención básica de salud o que no puedan tener educación o que finalmente la pobreza traiga consigo todo el dolor que implica. Pero eso no se resuelve con violencia. Eso no se resuelve a través del terror. Para eso nosotros necesitamos arduamente fortaleciendo la democracia en nuestro país y que se comprenda que por esa ruta, por la ruta de la democracia, es la única forma, aunque imperfecta, de conseguir cambiar la calidad de vida para mejor de todos los ciudadanos. Tarea y responsabilidad de todos, ¿no? Los gobernantes, la sociedad organizada y de cada uno de nosotros, sobre todo quienes hemos sufrido y hemos tenido consecuencias con la pérdida de familiares, de amigos. El testimonio suyo, Rosa María, es dramático, pero eso es lo que ha ocurrido. Y los cochebombas, nosotros acá en Lima teníamos cochebombas y teníamos toque de queda, que era brutal también, tan brutal como esta pandemia que nos ha afectado en el tema psicológico y en el tema del desarrollo de las personas. Eso ha sido gravísimo. Nunca más terrorismo, y menos violencia y menos justificación cuando hay desigualdades que se tienen que enfrentar de otra manera. Y creo que la democracia, con todas las limitaciones y las debilidades y las falencias que tiene, es la alternativa en estos tiempos y en todos los tiempos, cualquiera sean las condiciones. Vamos a dar la vuelta a la página porque este tema del terrorismo va a estar permanentemente en agenda. Para conocer la opinión de la ex parlamentaria de cómo ve el funcionamiento de estos poco más de un mes y una semana del Congreso de la República, la Junta Directiva, la Presidencia y la Junta Directiva del Congreso. ¿Cómo ve, cómo aprecia el funcionamiento en su conjunto del Legislativo, Rosa María? Bueno, yo estoy sorprendida y también preocupada. Ya van 4 plenos que tiene este nuevo Parlamento y lo único que se ha discutido hasta ahora han sido la conformación de comisiones especiales o de una que otra comisión investigadora o censuras o la vacancia a la presidenta o a la mesa directiva. Realmente creo que esto no tiene precedentes en esta forma de comportamiento del Parlamento. Habrá que esperar a ver qué viene en las siguientes semanas y a ver si por fin nosotros vamos a poder ver un Parlamento más consciente de los peligros que tiene nuestro país y su democracia joven y frágil. Y bueno, habrá que estar atentos, ¿no? Creo que ahora más que nunca la población que está más activa, que está más consciente que en cualquier otro periodo de nuestra historia reciente, acompaña al Parlamento, que hoy por hoy es la única garantía y el único poder que al servicio del pueblo puede convertirse en un contrapeso frente a un proyecto totalitario. Habrá que seguir esperando con la esperanza de que esto cambie y tengamos pues un Parlamento a la altura del desafío que este momento histórico nos presenta.
Miguel Ángel, para el ping-pong con Rosa María. Adelante. Entiendo que está siguiendo el comportamiento también específicamente de la Comisión de Constitución, Rosa María. En su oportunidad también Sí. fue presidenta de la Comisión de Constitución. Entonces, recientemente la presidenta de esta comisión, Patricia Juárez, ha presentado un predictamen que evidentemente interpreta el artículo 132 de la Constitución sobre el tema que tiene que ver con la cuestión de confianza. ¿Algún comentario? Y en todo caso, cuando era presidenta de la Comisión de Constitución, ¿qué proyectos dejó al respecto? A ver, el tema de las relaciones ejecutivo-legislativo y el necesario control constitucional para evitar el abuso, nosotros ya lo habíamos previsto. De hecho, cuando el señor Martín Vizcarra empieza a arremeter contra el Congreso de la República y presenta proyectos inviables, uno de ellos la restauración de la bicameralidad, reduciendo el Parlamento aún más, debilitando aún más la capacidad de ser un contrapeso al poder del Ejecutivo del Parlamento, y presenta un modelo bicameral en el cual con 2 cámaras se tenía menos representantes aún. Nosotros cuando escuchando a todos los expertos elaboramos un dictamen que restituía la bicameralidad en nuestro país. Al revisar todo toda la Constitución, al revisar todo el texto constitucional, al habernos constituido en ese momento como un poder constituyente, revisamos los artículos 132 y 133 de la Constitución y consideramos que era necesario efectuar precisiones con respecto a la cuestión de confianza. Y de hecho las hicimos. Precisamente eso fue lo que hizo montar en furia Martín Vizcarra, que quería el poder para sí y totalmente para sí, sin ningún tipo de control, e inventó que el Congreso de la República había puesto una trampa a la ley de reforma constitucional que restituía la bicameralidad. De hecho, nosotros realizamos los ajustes necesarios para precisar los alcances de la cuestión de confianza. Y eso en su momento disgustó mucho al señor Vizcarra, tanto que hizo campaña en contra de la restitución de la bicameralidad, arguyendo que el Congreso había presentado una ley de reforma constitucional con trampa. Lo que quiero decir con esto es que el debate que se tiene en este momento en la Comisión de Constitución no es nuevo. De hecho, se inició cuando tuve el honor de presidir tan importante comisión. Así que espero que, producto del debate de, entiendo, cerca de 20 proyectos de ley, porque ahora ya se han dado cuenta de que eso que nosotros presentamos en el 2018 no solamente es necesario, sino que es urgente. Ahora casi todos los grupos políticos parecen estar de acuerdo. Qué bueno. En su momento nos criticaron mucho. Sin embargo, es bueno que ahora ellos estén conscientes de la importancia de regular estos artículos de la Constitución, ya sea a través de una ley de desarrollo e interpretación constitucional, a través de una reforma del reglamento del Congreso o a través de desarrollar artículos en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Por cualquiera de las rutas que finalmente se descante el Congreso de la República, creo que es pertinente a fin de tener sanas las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, desarrollar estos artículos. Muy importantes, además para evitar que ningún gobernante pueda, bajo coacción y amenaza de disolución, imponer su ideología, su forma de pensamiento o sus conveniencias al poder delegado que tiene el Congreso de la República de ejercer la representación popular. Sí, al respecto también hay
hemos tenido ayer, Rosa María, opiniones de constitucionalistas que hablan que este es un tema de poderes, ¿no? De independencia de cada uno de los dos poderes, pero que puede traer consecuencias de enfrentamientos. Eso es posible, y finalmente dejan abierta la posibilidad que la decisión final la debe tener el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que también tiene algunos problemas de composición. ¿Cómo enfrentar la posibilidad de este enfrentamiento del Legislativo con el Ejecutivo por un tema como el voto de confianza, Rosa María? Es que no tiene por qué existir ningún problema. Es el poder legislativo el único capaz de llevar adelante una reforma constitucional. El Poder Ejecutivo podrá recomendar, podrá presentar algún proyecto de ley, pero el único que tiene facultades para reformar la Constitución o para interpretarla o para desarrollarla es el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo ni siquiera puede o no tiene la capacidad ni siquiera de observar una reforma constitucional. Es facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Y el Tribunal Constitucional debería reservar o debería reservarse solamente para aquellos casos en los cuales es necesario o se viole el texto constitucional. El Tribunal Constitucional tiene a 6 de sus 7 miembros con mandato vencido hace más de 2 años, y que ellos deberían sustraerse en este momento del debate, dado que fueron ellos quienes justificaron de alguna manera, por la vía de la interpretación de los hechos consumados, el golpe de Estado que dio Martín Vizcarra en contra del Congreso de la República el pasado 30 de septiembre, el 30 de septiembre del 2019. Creo que eso es algo que no se debe olvidar. Creo que los hechos que trajeron como consecuencia un golpe mortal a nuestra democracia, que se está recuperando, digamos, de a pocos, y que probablemente tome mucho tiempo esa recuperación, son producto precisamente de no haber observado la necesaria separación entre poderes, la independencia de poderes, y haber permitido y justificado vía Tribunal Constitucional y, por supuesto, medios de comunicación, que el Poder Ejecutivo pueda abusar del Poder Legislativo. Eso no se debe repetir, y esto de trabajar sobre los artículos 132 y 133 de la Constitución es urgente, es necesario, y además debe hacerse ahora que tenemos un proyecto totalitario en marcha. Al inicio de la entrevista, Rosa María, con respecto a la opinión del Congreso, hablaba de que estaba sorprendida y preocupada, ¿no?, por el tema del funcionamiento del Congreso, y uno de los temas seguramente que tiene que tener con la sorpresa y la preocupación es las comisionitis que se están generando en el seno del Parlamento Nacional. Hay una comisión, no sé si se justifica o no, quisiéramos la opinión suya, de investigar el supuesto fraude de las elecciones generales, sobre todo en la segunda vuelta. ¿Cuál es la opinión que tiene la ex parlamentaria sobre esta comisión? Si van a indagar sobre la hipótesis de que las elecciones fueron fraudulentas, tanto en la primera como en la segunda vuelta, entonces estamos teniendo al mismo tiempo la hipótesis de que ellos son producto de una elección fraudulenta. Estaríamos frente a un Congreso ilegítimo, porque sería producto de un fraude. Entonces sí me preocupa mucho cómo van a separar en el marco de su investigación la elección presidencial de la elección parlamentaria. Ha sido un proceso que ocurre en simultáneo. Así que si nosotros asumimos como cierta la hipótesis de que hubo fraude en este plan, entonces, ergo, en consecuencia, el Parlamento es un Parlamento producto de un fraude. Ellos serían producto de un fraude. Los 130 congresistas perderían legitimidad. Entonces habrá que esperar un poquito para
conocer el marco en el cual van a desarrollar sus hipótesis en esta comisión en específico. Y sí, pues estamos viendo una gran conformación en número de comisiones. Ese ha sido el debate prácticamente de todos los plenos hasta el día jueves que pasó. Excelente la precisión del tema de legalidad, ¿no? El tema de legalidad finalmente de que estamos hablando, como diríamos popularmente. Miguel Ángel. Sí, el tiempo, Rosa María, le ha dado la razón, porque cuando presidió la Comisión de Constitución planteaba efectivamente todas aquellas reformas que ahora consideran importantes. Pero bueno, también una pregunta del estribo. ¿Convocatoria a la Asamblea Constituyente previo referéndum o reformas tal como se plantearon en su oportunidad? Nuestra Constitución no está escrita en piedra. Y nosotros somos uno de los países que más ha cambiado su texto constitucional, que más cambios le ha hecho a su Carta Magna. Sí creo que son necesarias, como en su momento lo planteamos. Yo he tenido el honor de ser 2 veces presidenta de la Comisión de Constitución y del análisis que nosotros hicimos concluimos que era necesario hacer reformas. Y reformas, por ejemplo, en cuanto a las relaciones ejecutivo-legislativo para precisarlas y garantizar la separación de poderes, garantizar la independencia y también garantizar la posibilidad del control mutuo como la mutua colaboración. Ahí hay bastante por trabajar. No solamente, creo yo, el capítulo de las relaciones ejecutivo-legislativo, sino que también en pleno siglo XXI nosotros tenemos nuevos derechos humanos que deben constituirse en derechos fundamentales en nuestra Carta Magna. Esta nueva generación de derechos que incluyen, por ejemplo, el derecho al Internet, entre otros, necesariamente pasar por un debate que los incluya en la Constitución. Así que creo que es un momento en el cual hay un sentimiento constitucional que debería ser aprovechado para bien. No necesitamos de manera asamblea constituyente en el Congreso de la República y con la participación activa de la ciudadanía como tenemos ahora. Creo que hay las condiciones adecuadas para que por esta vía puedan hacerse las reformas que son necesarias. Estoy segura que van a ser bien producto de un debate que incluya a todos. Muy bien. Hay un tema de equilibrio, ¿no? Y de que no se está atendiendo a los más pobres, y creo que esas son unas de las razones de cualquiera sea la decisión final de la mayoría, pero se hacen necesarios cambios en la Constitución, y eso creo que coincidimos todos. Muchas gracias, Rosa María, por esta oportunidad. Esperemos tener un comentario mucho más frecuente y no nos perdamos 2 meses, 3 meses. Esperemos que sí, que las obligaciones profesionales, Rosa María, permitan, y está abierta la invitación para que pueda tener una secuencia, un comentario y no necesariamente una entrevista. Es importante la experiencia, los conocimientos y sobre todo los testimonios de vida que enriquecen el comentario. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de estar en Ánfora 2021, Rosa María.